Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy nos acompaña Génesis Ramos. Génesis nos honra de vez en cuando con su columna en el portal acento.com.do. Es una joven educadora, pero ella también es narradora, poeta, animadora cultural, podemos decir. Y hemos querido traerla a propósito de un interesante artículo que ella nos distinguió publicando respecto al efecto positivo, enriquecedor que tiene la poesía en el proceso educativo, en las aulas. Bienvenida, Génesis, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar aquí. Qué bueno. Qué alegría. Qué bueno. Así como esa alegría que tú transmites. Qué bueno. Entonces, explícanos eso de ese proceso. ¿Cómo tú utilizas la poesía o la literatura en general en tus clases con los estudiantes? Bueno, lo hacemos como un juego. Pero tú sabes que estos muchachos de ahora hay que... No, pero es mucho mejor, porque ¿quién ha dicho que las clases tienen que ser aburridas? Exactamente. Entonces, la dinámica respecto al artículo que usted menciona es darle a cada uno 3 palabras distintas, al azar. Yo se la pongo lo más difícil que yo pueda. A uno le doy soledad, por ejemplo, tristeza y electricidad. Entonces, partiendo de esos elementos, de esas palabras, de ese sentimiento que yo le doy. Que tienen una carga, de verdad, semántica. Exacto. Dice soledad, ya la gente se imagina muchas cosas. Muchas cosas, o siente incluso muchas cosas. O también, bueno, entonces, a partir de esas 3 palabras, ellos deben crear un poema. Tiene que hacer un poema de 5 versos, por ejemplo. Cada uno con la palabra escogida. ¿O la usa las 3? Yo se las asigno, las 3. Las 3. Como que yo le doy a usted 3 palabras. Y tienen que en algún momento aparecer esa palabra en uno de los versos. Exactamente. Entonces, partiendo de eso, al momento de escribir, ellos tienen que hacer una introspección. O sea, cómo o en qué momento yo me he sentido solo. O ese sentimiento electrificante, o sea, cuando lo siento. Entonces, eso ha hecho en mi aula de apreciación y producción literaria, que salgan bellas y tristes y trágicas producciones, porque entonces ahí tú ves cómo está el niño, cómo está el estudiante, cómo está... ¿En qué rango de edad estamos hablando de esos niños? 14, 15 y 16 años. O sea, plena adolescencia. Adolescentes, totalmente. Entonces, el grupo que tengo ahora, a mí me encanta porque son muy diferentes. Hay uno muy cerrado, hay una muy abierta, muy extrovertida, hay otro muy graciosito, graciosito. El payaso del curso. Sí, ay, no es el payaso del curso. Bueno, pero en buen sentido, el animador. Vamos el a decir. Animador. El bufo, no en sentido negativo. Sí, yo sé. Entonces, a mí me sorprendió que ese animador es el del escrito más triste. Entonces, ahí tú dices como que ahí está pasando algo. Wow, qué interesante. O sea, el que es más alegre y bullanguero es el que hace el escrito como de tristeza o de esa soledad o de esa que expresa esa situación interna, quizá de golpeo interior, ¿no? Y a veces nosotros, lo digo a nivel personal, como maestra, envuelta en tantas cosas, que planificación, que padres, que nos perdemos. O sea, como que yo tengo mucho miedo de perder esa esencia de lo que verdaderamente es un maestro, que es de formar, no solamente académicamente, sino también en la personalidad. Hacer crecer, ayudar a crecer. Encontrarlo. Entonces, otro que me ha funcionado mucho es lo del cadáver exquisito. ¿Qué es eso? Muchacha, ¿qué es eso? No lo sé. Okay. Cadáver exquisito. Un cadáver exquisito. Lo hacemos en el aula. Básicamente, el cadáver exquisito es un tipo de texto que, partiendo de una palabra, yo inspiro a mi compañero. Por ejemplo, yo digo mar. Mar. Y yo escribo en mi papelito. El mar es tan profundo como mis sentimientos. Entonces, cierro ese escrito y dejo al descubierto solamente la última palabra, que sería sentimientos. Entonces mi compañero tiene que escribir algo a partir de eso que yo dejo expuesto. Oh, ya. Ajá. Entonces así vamos rotando la hoja y al final leemos todo el poema.
y queda algo fabuloso. De ese invento salen cosas fabulosas. Queda algo fabuloso. Y ninguno hace trampa viendo un poco más. No, no, porque yo estoy ahí, yo estoy pendiente. Y al final nos dimos cuenta que todos juntos, o sea, yo no sé cómo explicarlo, sino como una energía, como una fuerza, como un sentimiento en común, que ninguno de los versos rompió la lírica del otro. Entonces también eso nos ayuda a estar conectados y a estar pendiente de cómo está el otro. Entonces, con la poesía, con el implemento de la poesía en el aula, nos unimos más, porque yo veo cómo tú estás y tú estás como yo estoy. Entonces nos apoyamos. Y es una herramienta que con el grupo que tengo actualmente y con otros que he tenido, me ha servido mucho. Entonces, cuando quiero ayudarlos a pensar, a desarrollar el pensamiento crítico, entonces, ¿qué usamos? Aforismos. Aforismos, un verso corto, una oración corta, con una carga, ¿cómo decirlo? Una carga bueno, de sabiduría. Como sabiduría, de sentencia, exacto. De alguna manera de interrogación, de apelación al mundo, a la persona. Exactamente. Entonces hubo una que fue la que usé en clase, la de se me pasa la vida planificándola. Entonces ese aforismo lo socializamos en clase y cada uno hizo un comentario de frente a eso. Y también salieron producciones que te asombran, porque muchos dicen, hablan de sus familias. Bueno, que yo siento que papi y mami trabajan más de lo que están conmigo. Y tú como que te frenas y dices, wow, pero que en broma, tiene una situación en su casa, tiene algo también por dentro que decir. Entonces, la literatura a mí me ha ayudado a eso, a poder conectar de manera distinta con ellos y entenderlo quizás, porque no hacen o dejan de hacer las cosas. Interesante, porque lo que tú estás haciendo, además de enseñarles lo que es la clase formal, es instándolos, alentándolos a pensar y a crear, que es una de las falencias en muchos sistemas educativos o en muchas aulas, porque dicen, este muchacho solo repite o solo le enseñan a repetir. Tú los estás enseñando a pensar, a crear, a reflexionar. Y yo creo que incluso la clase sí es más divertida, porque no es simplemente repetir lo que dice el libro. Exacto, pero ahora hay un reto añadido, que es el tema de las IAs. Ajá. El tema de los celulares, que yo no satanizo las IAs, yo siento que es una herramienta fabulosa, pero en niños, en adolescentes que se están formando, no ayuda. El tema está con que si se va a usar, sea un uso muy consciente y preacordado entre el docente y el alumno, para que no simplemente se recuesten en eso. Entonces, dejen morir su capacidad creadora. Exacto. Que sería lo triste. Exactamente. Con el grupo de hace 2 años, que estaban en otro centro, del año pasado, hicimos una comparación con la misma actividad de las 3 palabras. Dale a la IA para que lo genere el texto y vamos a compararlo con el que tú hiciste. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia tú sientes? Y fue también abismal, porque la IA es muy mecánica, a veces es muy fría. Y eso que tú crees que estás haciendo para llenarme la tarea y ya, no es en verdad lo que tú sientes. Entonces, cuando ellos producen desde dentro, con sus palabras, con sus faltas ortográficas, que verdad que las IA no se las da. A esa edad, sí. Exacto. Es más simbólico, más cargado de lo que tú eres, que un simple generador de IA. Están ellos, o sea, se siente que es frío cuando simplemente es una aplicación que le ha dado algo. Eso es notable, de hecho uno lo descubre cuando alguien te pasa un texto, uno sabe si ha truqueado con la IA. Vamos a la primera pausa, Génesis. Se nos pasó tan rápido este segmento. Sí. Eso es cuando uno habla de cosas agradables, que se va rápido el tiempo. Vamos a la primera pausa y retornamos. Gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Hoy contamos con Génesis Ramos. Ella es una joven educadora, pero también ella es escritora, tanto de minificción, también de aforismo, de poesía.
el haiku tú lo practicas también, ¿verdad? Ujú. Y hoy está aquí con nosotros hablando de su experiencia docente, porque ella es profesora, pero es una profesora muy creativa, muy activa, que hace que los muchachos puedan crear y pensar. Hay algunos de esos alumnos que después le ha tomado el gustito al asunto y ha dicho, profesora, yo estoy escribiendo y le ha enseñado versos y cosas. Sí, he tenido el placer dentro de cientos ya que he tenido, 2 o 3 si llegan y me comparten los trabajos y me lo leen. Es muy satisfactorio ver que tú dejas una semillita. Otros no se van del lado de la poesía, sino del lado de la narrativa. Y eso es prácticamente obligado. Y profe, ya lo leyó, y me lo manda por correo, y ya lo leyó, y ya lo leyó. Y eso es bonito porque siento que hago algo, que no solamente clase. Sí, que además de pasar la asignatura, tú dejas esa llamita en ellos. Y tú sabes qué curioso, que a veces estudiantes que no se esfuerzan lo suficiente son muy buenos escribiendo. Entonces encuentran en el refugio de la poesía o de la minificción o hasta de los mismos aforismos un sentido para seguir yendo a clase o para seguir participando en mi clase. O sea, ahí encuentran, quizá eso ocurre con mucha gente que dice, ya encontré lo mío, esto es lo que me gusta. Sí. Quizá la demás asignatura la encuentran un poco Pesada. que no les dice nada, aburrida, y por ahí sí entran en algo que les apasiona. Ujú. Y a veces estoy en esa encrucijada, como que ¿qué voy a hacer contigo? Porque con la tarea tú no me la haces. Entonces, tenemos que entrar ahí en una clase de Como negociación. una negociación. Ujú. Y Sí. así quedamos. Excelente. Bueno, pero qué bueno. ¿Cuántos años tienes tú ya de profesora, Génesis? Yo tengo dando clases 4 años. 4, pues yo pensé que tenía menos. Pero tú empezaste 4 antes de años. terminar en la misma Sí. universidad, ya Sí. estabas inmersa, ¿no? Sí, yo me gradué hace 2 años. Sí. Tengo dando clases Bueno, que 4. recuerdo cuando Valentín me dijo, yo tengo una alumna. Ay, ese es mi Y papá, entonces Valentín. publicamos el primer trabajo tuyo, que todavía era una alumna, ya tú eres profesora graduada y todo. Sí. Bueno, pero háblame también de tu producción literaria. Hasta ahora, ¿cuántos libros tú has publicado? Un poemario, se llama Alma sin título, que fue mi primer hijo, mi primer bebé. Tu primer parto. Sí, nació a partir de las interacciones en el taller literario Pucamaima, que lo lidera Valentín Amaro y Beth Guzmán, y por ahí nació. 2 grandes ligas. Sí, yo siento Así que cualquiera, corriste con ventaja. bueno, para que tú veas, fui muy privilegiada, o sea, con ellos, con Maribel, con Ivette, con Pedro, he sido muy Con privilegiada. Pedro también, no, Claro, pero eso Pedro Antonio tú Valdés. hiciste trampa a la vida casi, porque Bueno. con esos cuartos bate ahí. Bueno, entonces, sí, pero lo curioso de ese libro era que yo estaba tan ida en el mundo. Le voy a contar la historia, ¿puedo? Sí, ¿Le voy a claro, contar? cuéntala. Ok. Entramos al taller, yo entro al taller y comienzo y muy bien, y Valentín da la clase y socializamos y todo lo demás. Pero yo tenía como unos escritos guardados en un cuaderno de mi adolescencia, de mi juventud, que yo lo miro ahora y digo, Dios mío, qué desastre, ¿qué es esto? Pero así que uno nace. Ayer que dice de su juventud, y tú has dejado de ser joven. De mi más juventud. De tu primera juventud. Primera juventud. Entonces, cuando yo le presento a Valentín lo que yo tenía, a mí me encantó la delicadeza que él tuvo como maestro de guiarme. Ahora yo digo, eso era un disparate. O sea, y que él me haya guiado como con tanto amor y con tanta disciplina y apoyándome y guiándome, es lo que hoy, por él también, yo hoy soy como soy, intento serlo. Entonces el libro nace por ese taller, por la guía. Tuve el honor de que fui el primer libro que se publicó por un estudiante en mi universidad, en la Pucamaima. O sea, el primero del taller. El primero del taller. Oh, qué bien, qué bien. Sí, Bien. ahora hay otro de Ruth Vera, que es mi colega, pero fue el primero, entonces fue muy emotivo. Pero antes de la publicación, cuando estábamos trabajando, que entra pandemia, que yo me quedo trabajando en el libro, que se termina el libro, el profe me dice, muy bien, entonces ahora vamos a publicarlo para venderlo. Y yo como que, ¿qué? ¿Vender qué cosa? Entonces, como que esa transición de que los libros se venden, o sea, es una tontería, pero es como que no, como que yo no quiero. Entonces, conecté con esa parte
Pero ¿por qué no te hacías a la idea de que se podía vender? Porque yo digo como que, no, que eso soy yo. Yo no quiero que nadie lea como mis cosas, como mis... Eso era como una tontería, pero ven acá. eso era como una tontería. Publica si no quieres que te lean, no. Sí, no, entonces en el tiempo me he dado cuenta que eso es más común de lo que nosotros pensamos. Hay una especie de, que llaman una especie, se podría decir, haciendo un símil, de miedo escénico. Ajá. Así como le pasa quizá a un músico, un cantante, un bailarín, la primera vez o cada vez que entra a escena, el sustito, igual lo siente un escritor cuando va a debutar. Sí. Yo siempre le pongo el ejemplo que hay a veces estudiantes que me preguntan de si yo tengo esto pero me da miedo como publicarlo. Que Marco Antonio Muñiz, un cantante de toda la vida, un gran cantante, en una ocasión le habló una joven que cantaba, dijo, maestro, yo no logro vencer el miedo escénico. Cada vez que voy a entrar a cantar, y ella ya había grabado y todo, y él le dijo, yo tampoco, y tengo ya toda mi vida en esto, porque el día que uno pierda ese miedo escénico, es porque le pides respeto a tu profesión. Ay, Entonces, ¿usted cree? él dice, no, eso dice que tú respetas tu oficio. O sea, todo el mundo tiene un poquito de ese miedo escénico siempre, ese sustito, porque eso quiere decir que tú quieres ser lo mejor posible. No, tú no simplemente lo tiras ahí y no te importa, no, a ti te importa. Y por eso, como tú amas el oficio, sientes ese chin de ese requemor. Ah, bueno, pues yo me alegro que usted me lo diga, porque Pues así es. en ese momento para mí eso fue horrible. Entonces, cuando estábamos en la presentación del libro, que mis compañeros del taller están leyendo los poemas, yo digo, ay, Dios mío, porque las cosas que yo estaba diciendo ahí eran muy personales. Eran cosas que yo he vivido en la adolescencia, temas de realidades sociales, que del abuso sexual, de los niños, o sea, como que era muy Problemas que allegado. te preocupan, que tú ves. Sí, entonces como cosas que nunca había hablado con nadie y como que verlas ahí expuestas y que la gente las recibiera, eso también es como el parto. O sea, ya cuando nace el bebé, que se va todo ese sufrimiento, todo ese dolor, queda la alegría de que está. Entonces, sí, fue muy emotivo para mí ese Pero momento. ya hiciste la ruptura de ese primer libro. Sí. Ya el otro es menos, ya con menos temores, aunque el sustito hay que mantenerlo siempre. Sí, pero ahora que seguimos estudiando, que conocemos ahora el mundo literario, que vemos todo desde otra perspectiva. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Una especialidad Estoy haciendo un máster en lingüística. en lingüística? ¿En la misma PUCA? En la UAS. En la UAS. En la UAS, ahí con los profes de la UAS que son muy buenos también. Sí. Pero no, el libro ya viene, es poesía igual, pero tiene otros agregados, tiene otras tipologías agregadas. Entonces... ¿Viene en minificción también? No. El libro de minificción viene más lueguito. Porque si no, Ivette te iba a castigar. Porque ella Bueno, tengo tanca y hay haiku que cabe como... Es la jefa de la minificción de este país. Y Pedro también. Y Pedro, sí. No, Pedro es de todo. Yo te digo que para mí es un escritor 24 horas, siempre con esa creatividad y esa espontaneidad y todo eso. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿cómo tú ves? Esa es tu experiencia, una profesora joven. En general, aquí siempre se debate. Nosotros hicimos una serie una vez, Fausto y yo, con profesores de diversas universidades y escritores, de qué tanto es verdad que dicen que no, que los muchachos no leen, que si se lee, que si no se lee, que qué se hace desde las aulas. Tú me vas a hablar de ese planteamiento después que volvamos de esta pausa. Génesis Ramos, tú como educadora, además de escritora, ese debate que se ha mantenido muchos años, que si es cierto que ahora la gente lee menos, que los muchachos no leen, que la educación no alienta la lectura, pero por lo que tú me cuentas en tu caso, hay entusiasmo en los muchachos y tú los entusiasmas también con tu método. En general, ¿tú piensas que es así, que se lee menos, o es un asunto de una especie de leyenda urbana? Lo que sucede es que los muchachos leen lo que les interesa. Los muchachos leen.
Yo digo que todo el mundo, porque un libro aburrido no me lo trago ni loco. Bueno, lo que pasa es que yo siento que eso viene de que no leen los clásicos, que no leen los cuentos de Juan Bosch, que los poemas de Salomé, que los poemas de Pedro. Pero yo también entiendo que es porque es otra generación. Pero yo a cada momento me encuentro a los muchachos leyendo en los pasillos ¿Y qué cosa tú, qué cosa leen? ¿Autores, bueno, esas son más actuales? novelas, sí, juveniles, pero también hay otros que están interesados en la de George Orwell, que yo me encuentro con El Alquimista, son clásicos, sí. que también son clásicos. Entonces yo sí siento que ellos leen y he visto que leen, incluso en el centro en el que laboro ahora, se lee un libro por periodo. O sea, ellos tienen 3, 4 meses para leer un libro y lo leemos y hacemos distintas dinámicas. Que hay muchos que no le interesa porque le interesan otras cosas, bueno, le interesan otras cosas. Pero yo no afirmo eso de que los muchachos no leen. Ah, interesante. Y de hecho me decía aquí también el colega César Veras, escritor que sobre todo trabaja mucho en la literatura infanto-juvenil, que él me decía que mira, contrario a lo que mucha gente cree, los que se dedican a producir libros para niños y niñas, son los que tienen incluso un mercado más asegurado, porque aquí hay editoras que los contratan porque tienen demanda de esos libros en las casas, en los colegios, y son libros que se editan muy bonitos, ¿verdad? Todos los que están escribiendo literatura para niños y niñas, producen y se venden. Y él me decía, y piensa que 20, 30 años atrás, ¿qué se le compraba a esos niños? Libros que venían de la tradición europea, que no tienen nada que ver con la realidad dominicana. De princesa, de que si yo qué, esas cosas. Los 7 enanitos, que ya son ancianísimos, ¿verdad? Porque tienen tantos años. Sin embargo, ahora hay historias de aquí, que la escribe Fuenlao, que la escribe él, que el Lady NG. Y que cuando hay un propósito, ellos se motivan más. Por ejemplo, estábamos leyendo un libro que se llama El Detective Cardona, que es sobre detective, averiguar casos y todo eso. Y el proyecto de esta clase, que es la novela, estamos tratando el tema de la novela, todos estamos escribiendo un libro. Cada uno tiene un capítulo, cada uno va a desarrollar un caso, lo vamos a unir, lo vamos a imprimir. Y ellos están emocionados con eso. Qué bien, qué bien. Porque es algo que les interesa. Un detective, que se mataron, que se encontraron, Entonces, también depende mucho del maestro. Y tejer como la aventura. Sí, yo creo eso también. Hay profesores que te motivan, a todos nos pasó, y otros que no motivaban tanto. Es así. O que no motivaban. O que no motivaban, pero sí. Sí, hay educadores que se contentan, con simplemente llenar lo que dice el programa que hay que llenar. Más que hacer una clase viva con los estudiantes, la coparticipación y todo eso, ¿no? Ellos están curados conmigo porque cuando yo entro al salón, que digo, hoy va a ser un día emocionante, y, ay, profe, usted siempre con sus cosas, siempre me inventa algo diferente, pero es que yo me lo encuentro como que tan aburrido, eso de cuestionario y resumen y ya, como que es muy aburrido. Y ellos ya, la generación de ahora necesita ese estímulo extra, definitivamente. Para poder conectar. Qué bueno. Bueno, y en cuanto el interés, ya te lo pregunto ya para la gente de tu generación, ya tú estuviste en las aulas universitarias en el grado, ahora está en posgrado. El interés de las nuevas generaciones por ser educadores, por ser docentes, amar, enseñar, ¿se mantiene vivo, tú piensas? Es una pregunta muy interesante. No me ha tocado ver. No. Todavía no. No me ha tocado encontrar a uno que me diga que quiere ser maestro. Sí me han dicho que conmigo y otros maestros del colegio en el que estoy, que gracias a ellos pues han podido superar pequeños traumas que han tenido con el español o con el inglés. Pero todavía no me he encontrado con alguien que quiera dar clases. Ojalá que sí. Ojalá que sí. O sea, alguien como tú que ama enseñar, no te he encontrado, no hay mucho. No hay mucho, pero habrán. Sí, aunque sea disperso por ahí. Sí. ¿En cuándo vamos a tener tu libro ya impreso? Bueno, vamos a ver. ¿Recuerda el título de nuevo? Ay, no. Sí, el título del libro. Del viejo. Del nuevo. ¿No lo ha puesto todavía? Sí le he puesto, pero como está en edición. No sabe si se lo va a dejar. Exacto, todavía no sé. Pero dalo como un título posible. Ok, bueno, el posible...
Bueno, se va a llamar Conuco y Flor. Conuco y Flor. Sí, pero es un título poético, bonito. Sí, lo está bajo la edición de María Carla Picón en Di Editores. Entonces lo estoy trabajando con ellas, un libro que habla de mi nueva yo, que no es tan trágico como el anterior. Es más pero no es trágico hablar de uno. a veces sí es trágico. Pero este libro es diferente. Viene ya a hablar de los orígenes, de nuestros orígenes, de mi origen, de mi naturaleza. Y estoy muy entusiasmada y espero poder venir por aquí. ¿Qué le gusta leer a Génesis? A mí me gusta mucho la poesía. Poesía. La poesía. Benedetti para mí es un dios. Entonces, a mí... Piedritas en el cristal. ¿Verdad? Bueno, sí. Un poema muy lindo. Muy lindo. Entonces, yo prefiero la poesía por sobre todas las cosas, porque es un texto que me permite verme y ver a otro desde una perspectiva totalmente distinta. Entonces, para mí eso es como magia. Porque se lee un poema, tú lo entiendes de una forma, yo lo entiendo de otra. Sí, es polisémica la poesía, tiene cualquier cantidad de significado que uno le quiera dar. Sí. Y es como uno mismo, o sea, usted, yo misma, ayer dijo una cosa, hoy pienso otra, mañana puede ser otra. Entonces, la palabra, lo mágico de la palabra es eso, que puede ser la misma palabra, pero el significado puede cambiar dependiendo de quién lo vea y cómo lo vea. Qué bueno. Muchas gracias, Génesis. Ha sido un gran placer y una alegría conversar contigo. Tú transmites esa alegría, esa espontaneidad. Gracias. Ahora yo veo por qué los muchachos en la clase están encantados contigo. Sí, gracias. Suerte con tu nuevo libro y sigue así aportando. Qué bueno que existan profesores así. Eso le da esperanza a uno en el futuro de los jóvenes, de los estudiantes que hoy cursan cualquier materia en las aulas y que mañana serán profesionales. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.